Arrancamos esta tercera sesión, queridísimos amigos. Eh, Veo muy poca gente en conexión, faltan siempre hartos, pero bueno, vamos para adelante. Eh, bueno, ayer estábamos adelantándonos en el tema de los principios, ¿cierto? De la actividad probatoria. Día de hoy, amigos, quiero ponerles esta explicación. Dios mío, por favor, que no vayamos a tener inconvenientes de los días anteriores. Cerremos el micrófono, por favor. Ya, cerré los micrófonos. Bueno, muchachos. Resulta que nosotros estábamos hablando de unos principios y tenemos que ver que todos esos principios están instituidos en los procedimientos procesales, eh, pero también tienen un respaldo constitucional. Todo está desde la Constitución. En la Constitución política vamos a encontrar absolutamente todas las reglas para poder llegar a mirar cómo es que se maneja el debido proceso. Resulta que el debido proceso, y no sé si ustedes ya han hecho un estudio profundo sobre el tema, el debido proceso es elevado o catalogado casi con una igualdad con los principios fundamentales, muchachos. Y la razón es muy sencilla. Pues cuando nosotros estamos hablando del debido proceso, pues tenemos que ver que es que se le garantiza a una persona un procedimiento justo. Y entre 10.000 cosas más. Porque si nosotros hacemos un estudio pormenorizado de cada procedimiento, vamos a encontrar que el debido proceso tiene Dios mío, una génesis muy marcada en cada uno de los pasos que va a tener cada una de las actuaciones. Pero el debido proceso, sin lugar a duda, lo vamos a ver desde la óptica de la prueba. Vamos a decir que no se puede condenar a absolutamente nadie sin prueba. Entonces, la finalidad del debido proceso, vuelvo y repito, es buscar que se haga un proceso justo y tiene como función la valoración de la prueba, muchachos. Bueno, aquí hay algunos tratadistas que hablan del debido proceso. Yo voy a saltarme ese punto, pero sí quiero hablarles del ius ponendi. No sé si ustedes han escuchado qué significa el ius ponendi. ¿Han escuchado de eso? No, doctor, no he escuchado. No, doctor. Ay, Dios mío, vienen los mariachis más cerca. Muchachos, el ius ponendi, ¿qué es el ius ponendi? Derecho positivo, ¿no? No, el derecho, el ius ponendi La potestad del Estado para castigar. es la potestad, es la facultad del Estado. El ius ponendi, muchachos, tiene una génesis. Tiene un inicio. En un segundo, a ver si yo tengo por acá una comunicación del ius ponendi. Bueno, no. Es que yo había compartido la otra vez con un curso un video muy explicativo de Raúl Zaffaroni. ¿Se han escuchado a Raúl Zaffaroni? Maestrazo, doctor. Señor. Un maestrazo, una eminencia en el derecho. Él es un juez de la República Argentina. Nosotros tenemos como varias tareas. Una de ellas...
Espera un minutito, a ver si yo logro. Sí, muchachos, voy a poner este video que se me hace tan chévere, eh, que es de Raúl Eugenio Zaffaroni. Vuelvo y repito, él es un juez de la República Argentina, un gran crítico de los sistemas procesales. La verdad es un berraco, es un tratadista que es sin igual. Hace poco lo trajimos al Colegio de Abogados Penalistas para que hiciera una conferencia. Fue totalmente eh, acogida, tuvo muchísima audiencia. Les dejaré también el link, ahorita se los cuelgo. Profe, Es uno de los autores favoritos por mí. ¿Algo dices por ahí? sí, profe, ¿sí de la imputación objetiva, esa conferencia que dio Zaffaroni? Sí, imputación objetiva, habló Raúl Zaffaroni. Listo, nos vamos con el video. Segundo, por favor. Dios mío, los mariachis llegaron acá. ¿Ahora sí los escuchan? Ahora sí se escuchan, doctor. Ahora sí. Pero no tan duro. Pero yo sí los escucho, mejor dicho, durísimo. Profe, pues cantemos. No sé qué voy a hacer, pero bueno. Empecemos con este video. Disfrutarlos, profe. Cuando un ciudadano comete un delito, ¿qué se hace con él? ¿Cómo actúa nuestra sociedad con quien viola las normas establecidas? Cuando el Estado adquiere el derecho de privar a un ciudadano de sus propios derechos y de castigarlo. El poder punitivo es la facultad que tiene el Estado para penar a quien comete un crimen. Quien violó las normas, para que no vuelva a hacerlo, y a su vez disuadir a los demás de imitarlo, pues acabaría pasándole lo mismo. Pero esto fue siempre así, es decir, el poder punitivo siempre operó de la misma forma. Se puede hacer algo diferente de encerrar al delincuente. Y la víctima, ¿qué hace con la víctima? Muchachos, ¿sí están escuchando el video? Entonces, en el video no se usa. ¿No se escucha? Hoy de internet, no sé. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor. Doctor, le escuchamos. ¿El video sí se estaba escuchando o no? No, quedó pausado a lo último. Sí sonaba, pero se pausó, doctor. ¿Cómo se llama? Ya, ahí lo vuelvo a poner, por favor. ¿Listo? Es que estaba tratando de huir de los mariachis, pero no pude. Listo. Cuando un ciudadano comete un delito, ¿qué se hace con él? ¿Cómo actúa nuestra sociedad con quien viola las normas establecidas? Cuando el Estado adquiere el derecho de privar a un ciudadano de sus propios derechos y de castigarlo. El poder punitivo es la facultad que tiene el Estado para penar a quien comete un crimen. Quien violó las normas, para que no vuelva a hacerlo, y a su vez disuadir a los demás de imitarlo, pues acabaría pasándole lo mismo. Pero esto fue siempre así, es decir, el poder punitivo siempre operó de la misma forma. Se puede hacer algo diferente de encerrar al delincuente. Y la víctima, ¿qué hace con la víctima?
En todo grupo humano existen dos formas de poder que nadie discute. Primero, el poder que detiene un daño específico en curso, como por ejemplo, cuando una fachada está por venirse abajo, bueno, hay un poder social que apuntala a la pared, que la demuele, aunque el dueño no quiera, claro. O bien, si alguien me persigue en la calle con un cuchillo, este poder lo desarma. Esto se llama coerción directa, y antes se llamaba poder de policía. Segundo, el otro es el poder de la coerción reparadora. Es decir, cuando el Estado interviene para reparar, para restituir, para indemnizar. Si no pago el alquiler, evidentemente el dueño va a ir al Estado va a usar su coerción para desalojarme. Esto es natural. Estas dos formas de coerción resuelven el problema. Una lo previene, la otra lo repara. Pero, ¿qué ocurriría si una vez causado el daño, el Estado dijera, acá, la verdadera víctima soy yo? Porque lo que se ha violado en definitiva es mi autoridad. Y se concentrara el Estado únicamente en castigar al culpable, a reparar su autoridad dañada, olvidándose de reparar los derechos legítimos de la víctima. Imaginemos que un niño rompe a piedrazos el vidrio de un club. La dirección del club puede llamar al padre del pequeño para que pague el vidrio. Puede enviarlo al psicopedagogo para ver qué le pasa al chico. Y también puede sentarse a conversar con el niño para averiguar si algo lo tiene mal, si algo lo irrita. Son tres formas de modelos no punitivos: reparador, terapéutico y conciliatorio. Pueden aplicarse los tres modelos porque no se excluyen, pero ¿qué sucedería si el director dijera, acá lo que se ha lesionado son mis normas, mi autoridad, y aplicara el modelo punitivo expulsando al niño? Reforzaría su autoridad y la unidad del club. Cuando se aplica el modelo punitivo, no se puede aplicar tres modelos de solución de conflicto, porque en definitiva el modelo punitivo no es un modelo de solución de conflicto, es un modelo de decisión vertical, de autoridad vertical. Ahora, ¿quién repara el vidrio? Bueno, ese no es un problema del poder punitivo. ¿Qué sucede con el chico expulsado? Eso no podemos saberlo. Tenemos tan internalizado este proceso que parece que fuera algo inherente al ser humano, pero no es así. El poder punitivo existe hace muy poco tiempo. Si redujéramos el tiempo de vida de nuestro planeta a una semana, diríamos que el hombre apareció en su superficie hace un minuto. Y en ese minuto que hace que estamos en la Tierra, el poder punitivo existe hace apenas unas décimas de segundo. No, I didn't. You've got to believe me. You've got to believe me. You killed Emily French. No, I didn't do it. I didn't kill her. I never killed anybody. El modelo reparador es un modelo de solución de conflicto horizontal, es decir, en tres partes. En lugar, el modelo punitivo es verticalizador, corporativiza, jerarquiza la sociedad. Por eso surge cuando las sociedades empiezan a jerarquizarse. Cuando las sociedades van tomando formas de ejércitos, con clases, castas, jerarquías, se militarizan. Y se dice que son sociedades verticales. Pero, ¿qué ocurre cuando una sociedad es vertical? ¿Qué consecuencias produce? Hubo una sociedad que se verticalizó con mucha fuerza en Europa, la romana, y conquistó casi toda Europa. Y pudo hacerlo porque tenía una estructura apuntalada por el poder punitivo, jerarquizada, en forma de ejército. Los germanos, que llegaron después de los romanos, resolvían sus conflictos de otra manera. Arreglaban las cosas con una reparación, entregando algún objeto de valor. No se castigaba al agresor, porque de ese modo no se reparaba ningún daño. Pero durante los siglos XII y XIII, pleno esplendor de la Edad Media, los estados europeos recordaron que era buen negocio encerrar a la víctima y que esto también les servía para reforzar su propia autoridad, que hicieron renacer el poder punitivo y ya nunca desapareció. Los discursos legitimantes del poder punitivo de la Edad Media hoy están vigentes.
Es una estructura que permanece casi inalterada. Los siglos pasan, no cambia, vuelve, reaparece con todas sus fuerzas cada vez que el poder punitivo sobrepasa los límites y produce una masacre. El poder punitivo siempre necesita un enemigo para justificarse a sí mismo. Primero fueron los herejes. Sacaron muy rápido. El poder punitivo, para justificar su brutalidad, necesitaba un enemigo un poco más digno. El poder punitivo es el instrumento de verticalización social que posibilitó la colonización. ¿Qué hicieron durante la historia las sociedades cuando se verticalizaron hasta asumir forma de ejército? Conquistar a otras. Por eso nada de lo que se diga al respecto es desinteresado, no es ingenuo, es funcional o disfuncional al poder. El pasado nos explica la continuidad de un poder que nació en la Edad Media y subsiste hasta el presente. El 21 de marzo de 1997, Marina Shifrin, con 400 manifestantes, cortaron la avenida 12 de octubre a la entrada de Bariloche. Se trataba de maestros, padres y alumnos que reclamaban por el aumento salarial y la copa de leche. Por esa época los maestros ganaban 300 pesos, con los cuales era imposible sobrevivir. En la provincia de Río Negro, durante la década del 90, a partir del año 95 más o menos, vino un fuerte ajuste en la educación, en la salud, un ajuste económico que, por ejemplo, cerraban escuelas, cerraban aulas, cerraban cargos, bajaban los sueldos, quitaban la copa de leche. Era la época del menemismo, pero allá en la provincia también se aplicó el menemismo, pero Claro. con gobiernos radicales. En el 97 viene la rebaja salarial del 10%. Es un decreto del Sí, la gobernador famosa Merano. rebaja. Sí. Entonces hicimos una asamblea, estábamos en un paro de docentes, pero hicimos una asamblea más general que incluye a los padres que quisieran venir, a los estudiantes que quisieran venir. Éramos muchos en la asamblea, como 1000. Y resolvimos ir a cortar la ruta. Marina Shifrin fue una de las maestras que se manifestó a favor de la educación pública en aquel corte de 1997, que duró menos de 2 horas, tras las cuales los manifestantes se dispersaron pacíficamente, restableciendo la libre circulación por la avenida 12 de octubre. ¿Qué sensación tuviste cuando el fiscal te acusó? No, a mí me parecía una farsa. Te acusó por perjudicar el turismo. Ellos pasaron un video en el juicio donde se veía el corte de ruta, se veía que yo estaba ahí con una participación activa. Entonces después el fiscal dijo y que Bariloche era fundamental, lo cual es cierto. La industria del turismo, que Bariloche vive el turismo y culpa mía, digamos, porque en ese momento me juzgaban a mí, los turistas no iban a venir más. De las 300 personas que cortaron una de las entradas a Bariloche en aquella ocasión, 6 fueron procesadas. Marina Shifrin fue una de ellas. 11 años después, el 14 de marzo de 2008, productores agropecuarios de todo el país salieron a cortar las rutas para manifestarse en contra de un incremento de sus retenciones. Estoy tratando de largar. Yo estoy diciendo que no puedo, hermano. Mirame lo que estoy comenzando la gente. Los cortes se extendieron por más de 4 meses, generando desabastecimiento en las grandes ciudades del país e interrumpiendo el transporte interurbano. ¿Y qué sentiste después cuando, años después, viste las rutas cortadas, interrumpidas, por otro sector social que reclamaba otra cosa, ¿no? Lo que pasó con los del campo, que no les hicieron ni un solo procesamiento, me pareció terrible porque no solo a mí me hicieron un procesamiento, hubo y creo que hay muchos criminalizados por protestar de los sectores populares.
Entonces, no, lo del campo, ahí ya... Y al final te condenaron condicionalmente, entonces. Sí. Sí. ¿Y esa condena implicaba una inhabilitación o algo así? Decía que yo tenía prohibido manifestarme en caminos interjurisdiccionales, participar en manifestaciones en caminos, algo así decía. Sí, que tenía prohibido manifestar. Una inhabilitación para una actividad no reglamentada. Claro, no me podía ir a hacer una protesta. Pero esto es un delito, pero usted no puede cometer otro delito durante tanto tiempo. Sí, decías. Bueno, un poco contradictorio, efectivamente. Sí. Decime, esta sentencia, bueno, al final terminó en nada, pero ¿afectó los vínculos solidarios entre maestros, padres de alumnos? La intervención judicial hizo dar miedo a la gente. De repente te llegan los gendarmes a tu casa, te dejan papeles, tenés que ir y no sabés ni qué hacer, tenés que tener abogado. Y te dicen, te hablan de prisión. Decime, ¿vos cortarías una ruta si tenés otro medio de reclamar respuesta? No, pienso que no. No, nosotros lo hicimos por eso. Nosotros cortamos la ruta 3 horas. Claro, o sea que es mucho más fuerte la presión criminalizadora, digamos, que lo que estaba buscando era ejemplificar ese y todos los otros. Porque, por ejemplo, los piqueteros de Cutralcó cortaron muchas horas, las rutas y eso. O sea que se le tiene como una intención muy decidida desde un sector del Poder Judicial de que nadie haga este tipo de cosas, pero no piensan que un modelo neoliberal, que un ajuste terrible en la educación, que en realidad significó lamentablemente una transformación. O sea, era todo como un acuerdo con el modelo que se quería imponer. Esa es la verdad. Más allá de que sea discutible si está bien o mal cortar una ruta para protestar por determinado hecho, lo cierto es que el poder punitivo tendría que tener siempre la misma reacción. O reacciona puniendo, o reacciona sin punir, o si impone pena, que las penas sean más o menos iguales. De los miles y miles de ruralistas que durante aquel conflicto del 2008 cortaron todas las rutas del país durante semanas y semanas enteras, el saldo fue el mismo. 6 personas procesadas, pero con una diferencia. Ninguna fue detenida. ¡No vamos a aflojar, ¡No vamos a aflojar! ¡No vamos a aflojar! De las 6 personas imputadas por la marcha de maestros y alumnos en Bariloche en 1997, 4 fueron elevadas a juicio. Y de esas 4, Marina Schifrin fue condenada a 3 meses de prisión en suspenso. ¿Cuál es la diferencia entre los maestros de escuela pública que se manifiestan y los productores agropecuarios? ¿Por qué una protesta se criminaliza y la otra no? Más adelante vamos a ver que esto es inherente al poder punitivo, pero antes hay que volver al pasado para entender el rol que el poder punitivo tiene en el presente. ¿Qué significa que la Edad Media no terminó? Significa que somos productos del poder punitivo que renació en la Edad Media y permitió que las sociedades europeas se verticalizaran como ejércitos, dándoles el impulso necesario para ocupar después América, África, Oceanía, para transportar y esclavizar a millones de africanos, diezmar y hasta extinguir a los pueblos originarios y avanzar sobre el mundo con masacres y depredación colonialista y neocolonialista. Cuando se descubre América, 1492, es el momento en el que el poder punitivo ya tiene un discurso, el discurso que está encaminado a crear una matriz de represión a la brujería. El Marius Maleficarum es más o menos de la misma época. Esa matriz se traslada hacia América en el siglo XVI. Se confirma en gran medida esa hipótesis de la existencia de ese enemigo, de ese Satán, que es el diablo, y que incide en unos grupos poblacionales muy importantes. Las mujeres y sectores disidentes en lo cultural en Europa, y también los existentes en América. A los indígenas se los va a ver como brujos o brujas. La misma represión contra las brujas en Europa se traslada hacia América, con algunas importantes innovaciones. Tienen los mismos objetivos de controlar, de dividir
territorios, cuerpos, la apropiación de esas potencialidades de los cuerpos, de la propiedad, y todo se va a repetir en una mayor escala. Va a ser la globalización del poder punitivo. Ese genocidio, ese crimen, va a ser de alguna forma también la matriz de la propia lógica represiva. Y esto también se traslada luego a Europa cuando se controla, ese control colonial es trasladado a controles policiales, controles de espacios y de cuerpos a lo largo de los siglos siguientes, 17, 18, 19 y 20. Ese control que ejerce principalmente la policía, los ejércitos, el Estado en su función represiva o punitiva, como si fuese un ejército de ocupación, como si viniese de afuera, como si fuese una nave nodriza que viene y domina a todos los extraños, que son, en ese caso también, aborígenes que son reprimidos por algo que fuera de afuera exactamente de la propia sociedad. Esto, digo, también tiene que ver con una influencia de Europa hacia América, en la matriz represiva, y de América hacia Europa, en ese control colonial de los espacios y represión de las poblaciones locales. El control a través del poder punitivo era un control terrorista, un control ejerciendo el terror para amedrentar, para lograr naturalizar esa verticalidad del poder punitivo, aquella que hay que temer, pero también para romper relaciones horizontales. Es este mismo modelo el que en el siglo XIX se actúa en la India, en África, e incluso en lo que llamamos neocolonialismo actual, donde el centro del poder sigue estando en el norte de Europa, luego los Estados Unidos, y que se sufre especialmente en las zonas marginales. Una forma de ejercer ese poder también tiene que ver con romper las solidaridades sur-sur, podríamos decir, las solidaridades entre los países colonizados o neocolonizados. Es una estrategia del poder, pero que está íncita en esa verticalización del poder que tiene como herramienta privilegiada al poder punitivo. Aunque hoy parece difícil, es difícil de entender, hace 350 años la gente realmente creía en las brujas. Y los demonios pueden haber cambiado, pero el poder punitivo siguió vigente cazando brujas durante siglos y sigue haciéndolo hoy, cometiendo masacres silenciosas, pero también criminalizando a aquellos que, desde los sectores más postergados, luchan por romper con la estructura vertical de la sociedad. No se explica, sino que algunas protestas sean criminalizadas y otras no. La caza de brujas no ha terminado. El poder punitivo selecciona sobre quién caerá. Controla a los sectores sociales carenciados o excluidos y les impone penas absurdas y pérdidas de garantía. Persigue la destrucción comunitaria y el sentido de pertenencia a algo común. Busca la violencia social, persigue romper todo lazo entre las distintas clases y hacer retroceder las garantías penales y procesales. Los cortes de ruta en Argentina se han convertido en un método de protesta, en un repertorio de protesta que se convirtió en hegemónico. El punto es quiénes son los sujetos que llevan a cabo esas protestas mediante esa metodología y cómo son estigmatizados o no. Hay sectores que son más legítimos para la protesta y que son como bien vistos, y hay otros sectores que son objeto de un montón de estigmatizaciones que luego van a derivar en una criminalización. Esas estigmatizaciones producen una suerte de chivos expiatorios, que son los que, mediante los cuales resolvemos de una manera momentánea, en realidad no se resuelve nada, castigándolos. La justicia intenta resolver y aplica su poder punitivo en los momentos en donde se hace de modo explícito, se dan a luz estas desigualdades que intentan dejar de ser desigualdades. Empiezan a surgir ciertos chivos expiatorios que pueden hacer los movimientos trabajadores desocupados, el conocido movimiento piquetero, pueblos originarios, trabajadores ocupados sindicalizados, frente a otras protestas que quizás utilizando el mismo método, pero con otros objetivos y representando otras identidades, sí las vemos como legítimas y como correctas. Esto lo que nos habla en realidad es de la aportación de ciertas identidades e ideologías que llevan esos sujetos, en realidad, en esa protesta. Portadores que son triunfadores y otros portadores que han sido derrotados. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder.
El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretenden que no lo tengamos. Si en lugar de ejercer el poder punitivo y expulsar del sistema al niño que rompió el vidrio del club, si hubiera intentado reparar el daño, tal vez ahora no estarían arrestándolo. Y si en lugar de arrestar a los que cometen delitos menores, encontráramos otra manera de resolver el conflicto, evitaríamos que año a año miles de jóvenes ingresen en la principal escuela del delito, que son las prisiones. No se trata de que vamos a abolir el poder punitivo. El poder punitivo no se va a abolir. Pero se trata de comprenderlo, de tener claro que desde Roma, desde antes, el poder punitivo sirve para verticalizar las sociedades. Esa es la función sustancial que cumple. Verticalizar y concentrar el poder de los que están arriba, de los hegemónicos. Entonces, de lo que se trata sí es de reducirlo, de contenerlo para que sirva para algo que pueda ser útil, pero que no sirva para una masacre. Muchachos, ¿qué conclusión llegan con ese video? ¿Cómo les fue? Excelente, profe. Bueno, en realidad... Muy bueno, profe. Que es de los pilares, pues como lo estamos tocando, yo dije, pues es bueno que lo traigamos a colación. Que es bien importante señalarles. Resulta que ese poder punitivo a lo largo de la historia, pues ha tenido una gran relevancia. Muchachos, ustedes han escuchado, por ejemplo, en la antigüedad, los castigos eran caprichosos y los encargados de ejecutar esos castigos hacían lo que quisieran. Esas personas les quitaban manos, quitaban piernas. ¿Se acuerdan de la ley del talión? La ley del talión era... Ojo por ojo. Diente por diente. La ley del talión, famoso ojo por ojo, diente por diente, lo manejaban y hacían lo que quisieran, lo que se les diera la berraca gana, muchachos, lo que se les diera la berraca gana. Era increíble cómo podían llegar a tener un manejo sobredimensionado. Pero poco a poco, muchachos, poco a poco eso fue cambiando. Poco a poco se fue creando ya una codificación. Resulta, mis queridísimos y amados amigos, que por primera vez se creó el Código Hammurabi. Y el Código Hammurabi decía, le ponía un límite a ese poder punitivo del Estado. Y decía, un momentico. Acá, quienes son las autoridades hacen lo que quieran y cobran lo que quieran y lo que les parezca que es un delito, pues, o una situación de índole civil, la cobran como se les dé la gana. Entonces, Hammurabi llega y dice, no, un momentico, yo no voy a permitir eso. Voy a ponerle un límite. Y listo, perfecto, sale la primera normatividad. Sale ese primer límite. Ese límite buscaba, era que esas personas que eran las autoridades no hicieran lo que se les diera la berraca gana. Pero sin embargo, muchachos, las penas eran muy altas. Las penas eran muy difíciles. Por ejemplo, yo les decía, había una pena que era increíble. Que para decir que, por ejemplo, si la persona, o determinar si la persona fue la responsable o no de un hurto, la tiraban a un río desde una montaña. Y decían, si la persona sale nadando, es porque está pura. Es porque está pura. Entonces, pues, ¿quién iba a sobrevivir? Porque nada más con la caída de la montaña se mataban. Entonces decían, miren, efectivamente la persona falleció. Y todo era
muy religioso. Todo era con una justificante que venía desde leyes divinas. Muchachos, después de eso ya vienen las 12 tablas, las 12 tablas, sí, Moisés. Viene ya una evolución y poco a poco va creándose la codificación y la codificación sistema tras sistema, tras sistema, tras sistema y cada vez limitando más. A lo que llegamos el día de hoy, que es, por ejemplo, nuestro ordenamiento, que la Constitución dice que no existe una pena de muerte. Allá obviamente ustedes saben que antepasados simple y llanamente a la horca mandaban al que se les daba la gana. ¿Sí? O si no los castigos que los tiraban a tigres. Bueno, habían 10.000 situaciones similares, totalmente aberrantes, pero que simple y llanamente obedecían a un criterio, y era el poder punitivo del Estado. Y el poder punitivo del Estado, ustedes van a tener un interrogante gigante. Oiga, un momento, yo nazco en Colombia, y a mí, ¿quién demonios me está diciendo que yo acepto que ese código penal, por ejemplo, es el código que me va a regir? Ustedes no aceptan eso, y es sencillo. Y volvemos a lo que tocamos el primer día. ¿Se acuerdan del contrato social? ¿Se acuerdan de Rousseau? Sí, doctor, sí, señor. Bueno, es desde ahí donde existe ese contrato simbólico. Ese contrato simbólico en el cual pues, nosotros no hemos aceptado, pero simple y llanamente existe. Está ahí, ahí está. Ese es nuestro código. Pues nada, muchachos. De verdad que si uno encuentra, por ejemplo, esos temas que se están hablando en la actualidad, que cadena perpetua, que pena de muerte para violadores y abusadores de niños. Si nosotros estamos viendo, eso lo cataloga mucho tratadista y dice, oiga, eso es el populismo punitivo. Y el populismo punitivo simple y llanamente está maniatado a un criterio en el cual se va a tener que enfatizar o señalar que lo que le interesa a los gobernantes es llamar la atención, generar crisis, pero en realidad estamos tratando de volver, muchachos, a los criterios anteriores y desconocer por completo nuestra constitución política. Hay quienes dirán, no, si toca aplicarlo, bueno, esto no es una discusión que yo entraré. Hay otros que dirán que no hay que entrar a aprobar dicho proyecto, inclusive el de cadena perpetua que ya está andando lo suficiente. Y todo es porque lo que les hablaba ahorita, si nosotros miramos, una persona tiene ese debido proceso garantizado, ese debido proceso que se le debe respetar. Ese debido proceso es, usted puede ser condenado si existe prueba. Si existe prueba, va con condena. Y la condena puede ser prisión. Y la prisión no es un castigo, sino la prisión que tiene que ser propiamente vista como nada más y nada menos que la pena tiene unos fines. Y esos fines de la pena tenemos que ver que tiene un fin que busca resocializar, una prevención general, es decir, para decirle a la gente, oiga, ese man la cagó, mire, lo metieron a la cárcel, oiga, no la cague porque vea. ¿Listo? Y también una prevención particular, muchachos, la prevención particular, que es para que ese individuo recapacite y diga, oiga, no más, yo no vuelvo a hacer esto. Situaciones que ustedes y yo sabemos, y como lo dijo Raúl Zaffarón y como lo pudo expresar claramente ahí en ese video es, oiga, ¿cuál es la escuela del crimen? Pues la cárcel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se han diseñado los buenos sistemas que puedan de verdad garantizar esa resocialización. No sé si ustedes se acuerdan de esta niña Bahamón, la que fue actriz. Sí, señor. Joana, Joana. trabajan en el Buen Pastor, unos proyectos con una resocialización con las internas de la cárcel del Buen Pastor. La cárcel. Así es, así. Súper.
En la cárcel. Bueno, pero ¿escucharon también lo que hizo en Cartagena? No, doctor. Señor, el restaurante que hay en la cárcel de Cartagena. Sí, señor, el restaurante. El restaurante. El restaurante estaba pegado a la cárcel, un restaurante de manteles, espectacular, un proyecto social increíble, pero que sí demuestra una cosa. Cuando se pone el empeño, la resocialización viene. Y todo hace parte de un debido proceso, porque es que el debido proceso no es solo sentencia a una persona y sale. Y cayó en pena. Listo. No. Resulta que ustedes saben muy bien que después de una sentencia condenatoria viene algo que es la ejecución de esa pena. ¿Cierto? Y hay una vigilancia y hay un ente encargado de la ejecución de esa pena, que es el INPEC. Pero está el juez de ejecución de penas. Es decir, que esa persona sigue con un debido proceso andando. Pero nosotros vemos que en nuestras cárceles existe violencia por parte del INPEC todo el tiempo a los internos. Y así, ¿quién se va a resocializar? Eso no tenemos ese criterio. Y las actividades en muchas de las prisiones, por ejemplo, hemos visto que acceder a un programa de trabajo, estudio o similar, resulta que toca dar dinero. Eso se paga para que digan que sí cursaron y que sí, porque yo hice pues la judicatura en la cárcel modelo y todo se cancela y ellos están adentro y dicen que sí trabajaron, estudiaron, enseñaron. Exactamente. ¿Qué irresponsabilidad del Estado? Porque el Estado sí debería garantizar ese estudio o ese trabajo para buscar que las personas salgan. Obviamente una persona que es condenada tiene una condena de por vida. Sale donde consigue trabajo. Con los antecedentes no consigue trabajo. Es sencillo. Profe, ahí podríamos también analizar el tema de la JEP y la justicia restaurativa, que es un hito a nivel mundial. No te entiendo, perdón. Se cortó un poco ahí. Podríamos analizar ahí la justicia restaurativa de la JEP, que es un hito a nivel mundial. Ok. Digamos que la restauración puede ser simbólica inclusive. Puede ser simbólica. Puede ir maniatada de una solitud de perdón. Esa puede ser una reparación. Pero es que fue una invención que poco a poco se le fue dando a un pilar a los derechos de la víctima, que era la verdad, la justicia, la reparación. Inclusive se le incorporó un cuarto ítem que era la no repetición. Y todo esto viene desde el conflicto armado interno que estábamos viviendo. Eso de la no repetición. Pero en realidad, estrictamente, como tú lo estás diciendo, eso es entre comillas, es simbólico, no existe. No existe porque simple y llanamente no hemos visto y estamos acostumbrados a esto, es que una reparación sea única y exclusivamente un signo pesos. Y tenemos que ver que la reparación viene teniendo un sentido amplio, muy importante, que se comprenda todos los ítems que significan reparación, no traducirlo solo a signo pesos. Profe, yo tengo una pregunta, por favor. Claro. Hablando del tema de la resocialización, por ejemplo, cuando las personas salen de la cárcel, se supone que intentan hacer la resocialización, pero estas empresas que los limitan por el tema de los antecedentes, eso es ilegal, ¿no? ¿Habría de pronto alguna ley para justificarlo? Porque, por ejemplo, hoy en día vemos publicaciones de trabajo donde dicen que las personas no deben estar reportadas en data crédito, por lo menos. Entonces, pues yo digo que eso es una discriminación porque esas condiciones que ponen son absurdas. Totalmente cierto. Mira, de verdad, así como el Estado hace que los ciudadanos cumplan con ese pacto social, el Estado debería también regular. No hay cómo regular ese parámetro. O no está regulado mejor. Pero sí debería ser algo bien interesante. Doctor, una coalición, por ejemplo, el sistema penitenciario americano volvió los centros penitenciarios, los volvió empresas del Estado, donde ya los internos, que allá vemos una cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas, según el nivel de peligrosidad, pues asimismo el Estado le da
consiguiendo trabajos, por ejemplo, en plataformas petroleras, para que estos individuos que ya se les eximen que no tienen vida, pues como digamos en los riesgos más altos, pues los van contratando. Y así sucesivamente, como por ejemplo el Estado en Estados Unidos, las empresas de suministros de guerra envían a hacer sus chalecos, sus botas, y vuelven este tipo de centros penitenciarios, se vuelven empresas, inclusive hoy en la bolsa, tienen unos valores que superan la producción de cualquier empresa privada. Entonces, de pronto, pues, no sé, ese sistema Sin veo lugar a dudas, Rafa, sería un deleite conocerlo. Pero tratemos de sacar adelante ese criterio. Y lo primero que van a decir, oiga, pero es que está desprotegiendo, dándole trabajo a un criminal y no a una persona de bien que está en su hogar o está dedicado a la construcción. Esos son los temas que en realidad nos Doctor, tienen limitando. pero los internos son ciudadanos colombianos y tienen un núcleo familiar y dar ese empleo es darlo en general, no importa que Exactamente. Y lo que yo esté en un estoy diciendo, sector. así como el contrato social exige que nosotros tengamos un comportamiento, el mismo contrato social debería garantizar a ese ciudadano que salga, que está resocializado, pueda continuar en esa inclusión a la sociedad. Eso se debería realizar. Eso es Discúlpeme, doctor. Sí, Eddy Cifuentes. Es que la finalidad de esa sanción es resocializarlo. Y para eso deberían de existir todos esos mecanismos que llevan a la persona a ese fin. Sería muy bueno la idea de crear unas fincas, unas colonias, pues anteriormente las había, pero eso las quitaron, no sé por qué, porque se le estaba dando trabajo y se le estaba dando oportunidad a esa persona que cometió una conducta ilícita. Entonces, deberíamos sí lograr de mirar a ver que nuestros legisladores pensaran un poco más en esas personas, porque lo que se va ya es el delito. De pronto uno no sabe por qué cometió el delito. Sí, hay muchas circunstancias que hay que verlas de fondo, pero sí el Estado sí debe proteger y la función del Estado es resocializar a esas personas que infringen la ley. Mi doctor. En efecto. Pues sí, muchachos, nos desviamos un poco de nuestro tema, pero yo creo que sí era importante tocarlo, porque todo eso hace parte de ese poder del Estado. Nadie aceptó estar ahí, pero ahí estamos. Hay que afrontarlo. Continuando, mis queridos, ¿alguna otra pregunta me pareció? ¿No? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Bueno, lo que pasa es que, bueno, es una opinión personal. Efectivamente, pues el ius ponendi es de la facultad que tiene el Estado precisamente para definir los delitos. Y pues, ¿quién hace esas leyes? Un Congreso de la República que es elegido pues, por nosotros. Infortunadamente, quienes están allá representando al pueblo, en su gran mayoría es una tendencia capitalista. En ningún Estado le interesa que al del pueblo estudie, se prepare, porque eso es un peligro precisamente para los gobernantes. Que uno como ciudadano se prepare y tenga conocimiento y tenga cómo enfrentar un Estado capitalista o un Estado socialista, no importa el tipo de Estado en que se viva. Sencillamente estas penas punitivas lo que pretenden no es resocializar, entonces lo que usted lo acaba de decir y eso es cierto. Sencillamente se establece un tipo penal, se establece un delito, un tipo penal, se condena a 10 años, 15 años, pero no se le hace ese seguimiento precisamente para que resocializar precisamente a esa parte que va presa, ¿cierto? Efectivamente,
Y eso que por ahora, porque ya la propuesta es que el IPER se acabe y que la empresa privada asuma las cárceles del país. Entonces, eso es un negocio grande. ¿Cuánto le vale mensualmente un preso o cuánto le vale diario un preso? Dependiendo de la cárcel, es un promedio de 50.000 pesos que vale un preso en una cárcel. ¿Cuántos presos hay en el país? ¿A cuánto le sale el Estado? Efectivamente, lo que dicen varios compañeros, lo que dice el compañero existe, se puede precisamente esa forma de resocializar, es que el preso, el reo, se pague su estadía, una especie de hotel. Entonces, estaban las granjas agrícolas, hay formas de hacerlo, hay formas de salir a la calle, vigilados, claro, dependiendo la pena, dependiendo por qué está preso, y se puede ir resocializando. Pero como lo dice el maestro Zaffarini, efectivamente la cárcel es una escuela del crimen. Allá no se va a resocializar, allá lo que se va es aprender cómo seguir haciendo el mal. Desde la misma cárcel se está haciendo el mal. Entonces hace falta precisamente que el legislativo, dentro de esas funciones que tiene precisamente de legislar, regule precisamente esas formas punitivas. ¿Hacia dónde va? Ya falta una que para que se apruebe la cadena perpetua, pero entonces, ¿qué le queda más fácil al abogado de parte? ¿Solicitar la cadena perpetua o solicitar los 50 años más que es el ejemplo de la niña Samoní, de este Uribe, que fue a 50 años, 52 años, algo así? Si la cadena perpetua me la pueden revisar en 25 años. Entonces yo pido la cadena perpetua, porque sé que en 25 años posiblemente salga de siendo un pastor de una iglesia, de la cárcel, y demuestre ante el juez en esa revisión que se debe hacer según lo que se está aprobando en el Congreso, y salga en 25 años mientras que el otro sale en 50. Entonces, ¿ahí qué pediría el abogado de parte? Pues la cadena perpetua, porque sé que en 25 años está el 80%, 90% de que salga. Son otros jueces, otras circunstancias, pero fue condenado en una norma que se decía que a los 25 años tenía una revisión. Y así hay un poco de delitos que es lo mismo, o sea, el caso de que sencillamente por escribir mis memorias, caso de Felipe, escribir mis memorias, entonces ya me reduce la pena. Sembrar unas hortalizas virtualmente, entonces me reduce la pena. O sea, las penas hay que cumplirlas a cabalidad, claro. Permítase la resocialización, Estado meta la mano, porque si un reo vale 50.000 pesos diarios, en promedio, dependiendo de la cárcel, vale en promedio 50.000 pesos diarios, pues póngalo a producir precisamente para que no sea el Estado el que pague todo eso con nuestros impuestos, sino que precisamente si yo cometo un delito, debo de precisamente de trabajar de alguna forma, y el Estado, precisamente el Poder Legislativo, debe de dar esas fórmulas para que realmente ese poder punitivo se convierta no en lo que está pasando, y usted lo acaba de decir, el populismo positivo, sino que sencillamente esa resocialización se dé por medio de leyes. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Muy buen aporte. Son puntos de vista, yo comparto la mayoría de lo que dijiste. Hay que mirar, de verdad, cuando uno entra en un estudio profundizado de los sistemas penales, uno llega a tener una gran crítica frente a todos estos fenómenos. Y pues, como dije, no voy a entrar en discusión, o si no nos gastamos 20 sesiones en esto. Nos podemos dar en la jeta entre todos, pero simple y llanamente sí quiero que cuando tomen una postura no es porque les parece, sino tengan argumentos. Y eso es lo que quiero que sean ustedes, abogados críticos, ¿vale? Que sean abogados críticos, pero desde la orilla de la buena interpretación y la buena justificación. Muchachos, y el tema ya es nada más y nada menos, mis queridísimos y amados amigos, la evolución histórica de toda de esta locura que se llama la prueba. Tenemos que ver que empezamos con una fase étnica o primitiva. Resulta que allá había una ausencia total de la prueba. Allá simplemente era por si acaso, por si les parecía, o simple y llanamente se les antojaba.
y condenaban personas sin que se les garantizara ese debido proceso. Acá cuando yo señalo testimonio, juramento, documento, pues nosotros nos ponemos a ver que allá simplemente porque alguien dice, no, es que a mí me parece que sí lo vi en tal sitio. Con ese me parece que lo vi en tal sitio, sí efectivamente se encontraba una responsabilidad. Y venía siendo, muchachos, lo que estábamos haciendo acá con los paramilitares, que decían, oye, ese ladrón, y el paramilitar iba y le quitaba las manos, sin saber si en realidad era ladrón. Viene una fase ya evolucionada que es la religiosa, y lo que yo les estaba diciendo, miren, todo era la voluntad divina, todo venía maniatado desde la religiosidad. Todo tenía que ver exactamente con los mandamientos que trajo Moisés. Y se decía, oiga, entonces acá se castigaba y fuertemente, muchachos, el adulterio, por ejemplo. Hacían lo que quisieran con una mujer adúltera, tenía diversos castigos. Sometida al comienzo era un miembro de la familia del ofendido, o el mismo ofendido podía cercenar la vida. Luego fueron latigazos, luego fueron piedras, bueno, así cuanta locura se les ocurra, eso se realizaba, eso se presentaba. Y todo era con un sofisma de distracción que era por la religiosidad. Luego viene la fase de tarifa legal, muchachos. La tarifa legal no es otra cosa, mis queridísimos y amados amigos, que es un requisito sine qua non para poder probar. El requisito sine qua non quiere decir ello es que es necesario que exista una clase o un tipo de prueba para acreditar determinado hecho. No se puede demostrar ese hecho con otro medio probatorio, es con el que se señale. Afortunadamente, pues eso ha tenido una gran variación y lo veremos más adelante en algunos sistemas procesales que tenemos en la actualidad, porque de verdad que eso complicaba mucho el ejercicio práctico del derecho. Listo, viene la fase íntima de convicción moral. Muchachos, los jurados de conciencia. La prueba pasaba a un segundo plano y se dejaba en el sentido común del fallador y la valoración de los hechos. Esto sí que tiene una gran incidencia. Eso sí que tiene una gran incidencia. Han visto las películas norteamericanas, ¿no? Donde está el jurado es el que da el veredicto y el juez simplemente sentencia basándose en lo que dijo el jurado. Es decir, quien manda y quien tiene la última palabra es en realidad el jurado. Pero el jurado, ¿quiénes son los miembros del jurado? Son personas del común. Son personas que se pueden llevar por los movimientos, por los sentimientos o por los, inclusive los gestos del encartado. Eso se corre un gran peligro, claro que se corre un gran peligro. Porque es que en realidad, y más en la actualidad, muchachos, con todo este tema del populismo punitivo, por todo este tema de odio que nos han generado nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación, en realidad eso nos puede llegar a ocasionar un gran daño si llegase a funcionar. Se trata de evitar un daño un segundo, muchachos, que eso está teniendo un problema. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, se oye muy bien. Sí, doctor, escuchamos. Sí, doctor, fuerte y claro. Fuerte y claro. Listo. Entonces, muchachos, esos jurados de conciencia, pues en realidad se mueven es por lo que se les da la berraca gana y lo que sienten. Y eso genera de verdad que un peligro inminente. Y ahí se dejaba de lado la prueba, porque la prueba tenía un segundo factor. Ellos simple y llanamente se movían era por sus sentimientos.
Sí, claro, llegábamos y decía la fiscalía es que este es acusado de violar a 3 menores de edad, que sometía, inclusive mató a uno de ellos. Este personaje que está ahí con sus manos, cercenó la vida de 3 ángeles. Pues hermano, ese discurso le rompe el corazón al que sea. Y si le tocaba a ese tipo un defensor que fuera muy pausado, pues ustedes iban a encontrar algo muy sencillo. Oiga, este tipo simple y llanamente se dejó ganar por la fiscalía, la oratoria no es de todo el mundo y simplemente generaba una condena que podía ser inclusive de una persona inocente que tenía a su largo elementos materiales probatorios que podían demostrar su inocencia. El día de hoy me consultaba un cliente un caso y es el siguiente. Está señalado de haber cometido un hurto, se encuentra detenido. De haber cometido un hurto ingresando a una vivienda en un conjunto residencial, quedando grabado en videocámara, y es hurto grabado y calificado. Pues nada, esta persona dice, yo no fui, tengo cómo demostrar dónde estabas ahora, tengo videos de donde estaba trabajando, no fui. La defensa, descuidando ese detalle tan necesario, tan importante, pues simple y llanamente dejó cercenar la etapa procesal pertinente para la aducción de esa prueba, que nada más y nada menos era un peritaje morfológico que determinaba que la persona no era la del video del hurto, en cambio sí era la del video de la persona que se encontraba laborando. Las implicaciones que eso trae son inmensas, muchachos. Pero por el error del defensor, muchachos queridos, por el error del defensor, el video fue rechazado por el juzgado y no va a ser valorado en juicio. Nos quedamos sin la prueba, como decíamos antes, la prueba reina, la corona probatoria. Nos quedamos sin eso. Pero es increíble, ahora traigámoslo al escenario del jurado de conciencia. Si el jurado de conciencia ni siquiera, muchachos, ni siquiera puede llegar a acceder a un peritaje de esa índole, solo puede acceder a los videos y lo que señala la fiscalía, pues, ¿qué se puede llegar a producir? Es bien delicado, pero es interesante. ¿Por qué también es interesante, muchachos? Porque lo que se busca en el jurado de conciencia o lo que buscan los sistemas es traer a ese jurado diferentes personas de diferentes estratos sociales, de diferentes profesiones. ¿Para qué? Generar un criterio que busque no ser parcializado y demás. Obviamente son personas que ni se conocen. Entonces, esas personas son elegidas al azar, les llega la citación, van a ser jurados, llega el día de la diligencia y ese día se conoce con los demás jurados, pero lo curioso es que no dan sus nombres originales. Pero también veamos el lado positivo del criterio. Y el lado positivo es que son varias cabezas, varios ojos, varios corazones, visualizando el desarrollo de ese juicio, tomando una determinación. Puede llegar a ser mucho más garantista. Pero acá hicimos una cosa totalmente contraria. Acá dijimos, no, acá no cabe el jurado de conciencia, el sistema oral no cabe, porque simple y llanamente, ¿qué hacemos con la Procuraduría? La Procuraduría resulta que, pues todos los cargos que tenemos allá no podemos desaparecer semejante entidad tan berraca. No, toca meter en la Procuraduría, que va a ser el vigilante de los 2 funcionarios públicos que están en el proceso. Es un funcionario público vigilando a otros funcionarios públicos. ¿Y qué hemos encontrado a lo largo de la historia? Hemos encontrado que en muchos de los criterios de los procuradores van amañados hacia el lado de la fiscalía. Entonces eso también violenta el debido proceso.
y la interpretación y lo que y también muchas veces buscan, obviamente la fiscalía busca que la defensa no tenga pruebas para demostrar inocencia, ¿sí? Siendo que ese no es el rol es tratar de hacer justicia. Si hay pruebas que demuestran inocencia, pues por el contrario pide una preclusión. Entonces la fiscalía hace su oposición y lo lindo y hermoso del asunto es que la Procuraduría coadyuva eso. Entonces los sistemas pueden estar muy desarmados, muchachos. Nos toca construir mucho a nosotros, a ustedes que son los nuevos abogados, a ustedes que tienen una obligación y la obligación es salir a tratar de defender las instituciones jurídicas para tratar de hacer valer siempre la constitución política. Van a venir reformas porque muchos serán senadores, muchos serán jueces, muchos serán fiscales, pero como les he dicho siempre, independiente del rol que desempeñen, háganlo con pasión, pero con pasión por el derecho, no por pasión por el caso. Porque si tienen una pasión por el caso, pueden llegar a perder el oriente, el occidente, el norte y el sur, lo que quieran, pierden. Muchachos, y estamos acá, la fase científica. Muchachos, esto sí que tiene una relevancia muy berraca. La prueba puede llegar a tener diferentes, muchachos, diferentes maneras de análisis para interpretación científica. ¿Qué quiere decir eso? Simple y llanamente, mis queridísimos y amados amigos, oiga, al juez le puede llegar sobre una prueba diferentes peritajes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, un video. El video es de una conversación en la cual tiene en cito una conversación de una conducta punible. Listo. Podemos ver 3 peritajes a simple vista. ¿Cuáles peritajes, por ejemplo? El perito experto en sistemas para que analice si la extracción fue exactamente la apropiada. Segundo, un morfológico para determinar quiénes son las personas que interactúan en el video. Y tercero, un lingüístico para determinar si la persona es o no, con un estudio audio vocal que le pueden realizar para determinar si la persona es o no la que está hablando. ¿Eso qué permite? ¿Eso qué lleva? ¿O qué nos conlleva? Muchachos, nos lleva a tratar de hacer más justas las pruebas. Pero como todo, resulta que acá, frente a ese tópico, existen diferentes criterios de interpretación de los diferentes peritos. Cada uno opina lo que quiere o lo que cree y simple y llanamente ya entra el juez en un disparate de decir, oiga, tengo que mirar a raíz de la inmediación cuál me convenció más. Y vuelvo al mismo escenario. Muchachos, si el que tiene la verdad tiene mala oratoria en la audiencia de juicio oral, ¿en qué nos quedamos? En nada. Pues bien, muchachos, eso es más o menos como a grosso modo el por qué las pruebas, por qué era necesaria una evolución, por qué eran necesarios los principios y entramos en materia. Yo el día de ayer, muchachos, tuve conversación con Marcelita diciendo que tratar de no hacer un pare a la mitad de la clase para tratar de terminarla lo antes posible. Lo voy a tratar de hacer casi siempre. Hoy porque tuvimos un video extenso de Zaffaroni y pudimos mirarlo, pero yo sufro normalmente la garganta, entonces vivo de esto. Todo el día la audiencia, la clase, pues me desgasta bastante. Hay días que no lo podré hacer y que les pediré que por favor me entiendan. Y bueno, hoy sí vamos a continuar. Vamos a trabajarlo más pronto. Vamos a tocar ya un tema muy importante que es el Código de Procedimiento Penal y vamos a mirar algo de ese Código de Procedimiento Penal y continuaremos mañana. A ver si mañana hacemos la clase continua o con la suspensión. No sé, creo que la mayoría quiere
que se haga la clase continua, ¿o me equivoco? Doctor, sí, continúa, está perfecto. Sí, me parece bien, ¿no? Sí, me parece bien, doctor. Listo. Desde que tengamos voz, les colaboro y me colaboran. ¿Listo? Gracias. Profe, una pregunta, qué pena. Hola, dime, bro. Profe, las diapositivas de las cuales tienes apoyo audiovisual ahí, ¿las tienes subidas en la plataforma o algo así? ¿Las necesitas? Ya te las envío. Gracias. Entonces, chun, 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 chun. Bueno, creo que ya llegaron acá al chat. ¿Sí les Sí, aparece? señor. ¿Listo? Sí, sí, doctor. Perfecto. Sí, Bueno, doctor. listo, mis queridísimos y amados amigos. ¿Qué es un elemento material probatorio de evidencia física? ¿Y cómo está instituido en el Código de Procedimiento Penal? ¿Alguien me puede ayudar a hacer lectura en el artículo 275, por favor, del Código de Procedimiento Penal? Perfecto, doctor. Si gusta, Edis y Fetes. Sí, muchas gracias. Artículo 275. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos de este código se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física los siguientes. Dos puntos. Pause, Eddie. Pause. Perfecto. Para efectos de este código. Efectos de este código. ¿Por qué hace esa diferenciación? Muchachos, porque nosotros vamos a encontrar más adelante cómo se manejan estos mismos criterios, pero desde el Código General del Proceso, que es el instituido para las otras ritualidades procesales. Eddie, continúa, por favor. Okay. A. Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por la ejecución de la actividad delictiva. B. Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. C. Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. D. Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados el desarrollo de diligencia investigativa, de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal. E. Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quienes los tenían en su poder o que han sido abandonados allí. F. Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado utilizados como cámaras de vigilancia en recinto cerrado o en espacio público. G. El mensaje de datos como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 del 99 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen. H. Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el fiscal general o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de sus laboratorios aceptados oficialmente. Listo, doctor. Muchas gracias. Un parágrafo dice, también se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos descritos en el artículo 206. Listo, eso lo vamos a ver ahora. Oiga, más o menos eso, ¿se les ocurre una excepción a ese artículo? ¿Algo que no esté incluido? Si nosotros vemos es todo muy genérico.
muy genérico. Y cuando toca el tema de los documentos, tenemos que irnos por vía de remisión a otro artículo. El artículo, ahí en el chat están preguntando, es el 275. Pero entonces ahora vamos al 424. Artículo 424, por favor. Doctor, qué pena. 275. 275. 275, sí. Código de Procedimiento Penal. Ahora nos vamos al 424, doctor. Por favor. Prueba documental. Prueba documental. Para los efectos de este código se entienden por documentos los siguientes, 2 puntos. 1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. 2. Las grabaciones magnetofónicas. 3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones. 4. Grabaciones fonópticas o videos. 5. Películas cinematográficas. 6. Grabaciones computacionales. 7. Mensajes de datos. 8. El telex, telefax y similares. 9. Fotografías. 10. Radiografías. 11. Ecografías. 12. Tomografías. 13. Electroencefalogramas. 14. Electrocardiogramas. 15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Es decir, todo. Porque ese punto 15, pues nos dice todo. Entonces, muchachos, ya estamos viendo que en el sistema procesal penal existe diversidad de medios. Diversidad. Lo cual nos va a garantizar que tenemos armas por donde escoger para poder tratar de probar. Muchachos, pero acá viene una discusión muy fuerte. Todas estas pruebas, pero hablábamos ayer de la tarifa probatoria, pero hablábamos también de la carga de la prueba. ¿Y qué es para ustedes la carga de la prueba? ¿Qué opinan? Un principio, doctor. Sí, pero ¿qué nos señala al principio? Disculpe, una pregunta. Bien. En ese artículo donde dice grabaciones fonópticas o videos, el video, pues no sé, yo he escuchado que no es legal si no, como que ambas partes no aceptan de que están grabando o... No, porque resulta que eso, obviamente un video es una violación directa a la intimidad, desde luego, claro que sí. Pero hay una excepción, que es cuando el video es constituido o en sí tiene una grabación, o la grabación está más bien, en la grabación se está señalando la comisión de una conducta punible, ahí ya el derecho a la intimidad es sobrepasado por el derecho del interés punitivo. ¿Listo? Ahí ya no hay un interés o una protección a la intimidad. Pero ojo con esto, ya que tocas el tema de video, para que lo tengan presente, muchachos. Cuando estamos hablando de videos, tenemos que ver que uno puede grabar a la persona que está cometiendo el delito, o que está revelando el delito, o que está confesando el delito. ¿Cierto? Pero, mucho cuidado con esto. Si en ese escenario aparecen terceros que nada tienen que ver con el asunto, ya tendríamos que entrar a determinar el derecho a la intimidad de los terceros. Y es una discusión muy fuerte, muchachos. Una discusión demasiado fuerte. Porque Profe, y depende también del delito, ¿no? Porque si es difamación, cuando se hace con, digamos, en una red social o en WhatsApp o algo así, ya, digamos, esa prueba
dónde están otras personas ahí, qué pasa, porque pues según el artículo de difamación dice eso, o sea, si se hace con otras personas presentes o en un medio electrónico donde hay otras personas más, ¿hay qué? ¿Esa prueba qué? Claro, la prueba, digamos, tiene una validez siempre que vaya en contravía al ordenamiento procesal penal. Eso lo tenemos claro. Pero vuelvo y repito, para su incorporación, o más bien, para su recolección, siempre tiene que existir, cuando hay terceros, una intervención judicial. Y la intervención judicial viene siendo de un juez de control de garantías, el cual tiene que autorizar, mis queridísimos amigos, tiene que autorizar la ruptura de esa intimidad que es pero tan protegida, con unos motivos legalmente fundados y constitucionalmente amparados desde un test de proporcionalidad, que pueda decir el juez, oiga, sí, marica, esa vaina toca concederla porque es que simple y llanamente si no la concedo, ese procedimiento deja de estar en el sistema, pero si yo miro en una balanza están a su vez los derechos de los terceros y yo tengo que mirar, sopesar, que prima la justicia, pero también ellos tienen justicia. Vamos a mirar y el juez tiene que llegar desde esos motivos fundados, qué tan apropiado es y qué tan benéfico es para el proceso llegar e irrumpir en la intimidad. Entonces, sí puede llegar a tener una valoración, pero ojo con eso, porque pueden llegar a tener problemas. Lo he visto, lo he vivido, lo viví cuando estaba en la Fiscalía General de la Nación, que teníamos el video y el video no lo tomaban defensores por ese pequeño ítem, de la intimidad de terceros. Y a su vez también estuve como cuando en la defensa se les negaba por ese ítem que no sabían cómo hacer una balanza justa de por qué irrumpir en la intimidad. Entonces es un tema probatorio y argumentativo bastante extenso. Pero fíjense que la Corte Constitucional ha señalado ya unos parámetros y los parámetros se llaman test de proporcionalidad. Y desde que se cumpla con un test de proporcionalidad, la prueba que sea entra. Obviamente, hay delitos que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el sicariato en la calle que va a la persona pasando y le meten 3 tiros y demás. La recolección de ese video se puede hacer inclusive por medios de comunicación. En los medios de comunicación se inicia prevención de una noticia criminal y todo puede empezar en un escenario oscuro, allá. Pero, Elvi, ya que tocas el tema tan divino que es esto de los videos, muchachos, les voy a compartir en este justo instante una jurisprudencia que es hito, una jurisprudencia que todo abogado debe conocer, o por lo menos los que van a trabajar, el derecho penal. Ya la voy a compartir en un segundo y ya les hablo. Les comparto el resumen. Se fue el resumen. Pero aquí va la sentencia completa. Muchachos, esto es un caso berraquísimo, queridísimos amigos. Un caso berraquísimo. Hace años, en la barra de Independiente Santa Fe, 2 tipos cogieron a otro hincha y le metieron una levantada a la berraca y lo cogieron a cuchillo, cosa berraca, que el tipo cae de la parte de arriba de la tribuna a la parte de abajo. ¿Alguien vio ese video que salió en los medios de comunicación? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor. ¿Sí se acuerdan del caso? Sí, doctor. Correcto. Pues resulta, muchachos, que allá, en ese proceso, que es el que les acabo de compartir, la Fiscalía hizo recolección de los videos. Fue ya una vez habían sido publicados por los medios de comunicación, es decir, hizo extracción y vinculación al procedimiento. Y acá la defensa estaba buscando anular esos videos. Obviamente era el elemento material probatorio más idóneo para poder demostrar la responsabilidad. Obviamente sacando esos videos, de pronto
el curso del proceso hubiese sido otro. ¿Y por qué? ¿Por qué atacaban ellos? Aparte de la razón que ya acabo de señalar, decían, y su argumentación era atacando esa intimidad y la recolección. Y acá viene otro tema maniatado, mis queridísimos amigos, que sí tenemos que conocer desde ya. Y el tema es el siguiente, que hay prueba ilegal y hay prueba ilícita. Y son totalmente diferentes. Resulta, mis queridísimos amigos, que la prueba ilegal es aquella que se realiza o su recolección se hace violentando, ojo con eso, violentando algunos de los parámetros establecidos por el legislador en el procedimiento. ¿Ustedes han escuchado esa locura de la cadena de custodia? Sí, doctor, sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces podemos tratar de determinar, oiga, la cadena de custodia, si se recolecta una evidencia y no es sometida a cadena de custodia, pues es una prueba ilegal. Otro sistema de prueba ilegal podría ser una interceptación telefónica sin la petición y la petición enmarcada de motivos fundados por parte del fiscal. Listo. O simplemente porque no se le hizo un control posterior. Listo. Pero la prueba ilícita, ojo, esa es la prueba ilegal. Ilegal procedimiento. Pero ilícita, muchachos, es cuando es esa prueba que se adquiere o se obtiene violando derechos fundamentales o garantías de la persona que está sometida al imperio de la ley. Eso es ilícito. Eso es ilícito. ¿Qué ejemplo se les ocurre para el segundo escenario? El primero muy fácil, pero el segundo, ¿cuál prueba puede llegar a ser obtenida violando derechos fundamentales? En un allanamiento sin orden judicial. Una interceptación. La interceptación sin orden de un juez. Pero si el orden, resulta que la interceptación no tiene que ser ordenada por un juez. El juez hace un control posterior. Tiene que existir un informe de motivos fundados. Pero sí, ojo con esto porque yo les acabo de decir, ojo, se violenta el procedimiento porque el procedimiento dice cómo se debe realizar la interceptación telefónica. Claro, entonces esto sería ilegal. Pero a su vez, muchachos, en esa misma prueba se está rompiendo la intimidad. Y la intimidad es elevada a rango de derecho fundamental. Entonces sería también, aparte de ser una prueba ilegal, también vendría siendo ilícita. Muchachos, les prometí que hoy terminábamos temprano para no torturarlos tanto. Paramos ahí, por favor, mañana me recuerdan en qué quedamos y continuamos con toda esta situación. Se les quiere, por favor, pórtense bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, profesor. Muchas gracias. Feliz noche. No, gracias. Gracias. No, gracias. Feliz noche, muy amable. Gracias, profe. Feliz noche, Dios lo bendiga. Se les quiere, muchachos. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Bendiciones.